Gracias por la invitación que me hacen pues a la reunión que tienen este momento programada. Muy amablemente Marta me invitó a darles un saludo de feliz año. Todavía estamos a tiempo, estamos como a cuánto de diciembre, como a 60, a 50 a 53 de diciembre estamos todavía, ¿no? Todavía es oportuno y siempre será oportuno desearles a ustedes un feliz año, que tengan muchas bendiciones, que sea un año muy próspero a nivel familiar, personal y laboral. Hoy lo que nos convoca pues son asuntos laborales que esperamos nos afecten también en la vida personal, porque entendemos que lo que hacemos nos apasiona y nos encanta, ¿cierto? Pues como ustedes lo saben, aquí la tarjeta de invitación es muy clara, es hacer una jornada de planeación. Creo que en este momento en la universidad estamos en ese tono, planeando qué vamos a hacer este año, que prácticamente, en un buen sentido, es el último año de la rectoría. Entonces, ya lo que vamos a hacer este año es a recoger. De manera que necesitamos todas las pilas bien cargadas y bien puestas para recoger aquellas metas que nos propusimos en nuestros proyectos en el marco del plan de acción. Les deseo que sea una jornada muy fructífera. Ahorita la profe Marta pues les compartirá la agenda, aunque ustedes seguramente ya la conocen, y que tengamos unos muy buenos resultados pues en estos asuntos. Segundo, también quiero decirles o señalarles la importancia que tienen todos estos procesos de permanencia para la universidad. Es muy oportuno que toda esta área de permanencia se consolide más en la universidad, no solamente para bajar los índices de deserción, porque yo no creo que la universidad deba destinar sus esfuerzos para que los estudiantes no se vayan. O sea, el asunto no es la deserción, el asunto es la permanencia. O sea, que el estar en la universidad, que el estar en un programa académico signifique algo formativo para los estudiantes. Y poco a poco nos vamos también metiendo en asuntos de profesores administrativos, ¿cierto? Porque nosotros los profesores también tenemos asuntos de permanencia, tenemos asuntos de qué trabajar en la permanencia de los profesores. Entonces, esta área de permanencia universitaria es un deseo que cada vez se consolide más en ese sentido, en esa perspectiva. Por eso tenemos que seguir trabajando. Tenemos ahí algunos asuntos pendientes, yo creo todavía, por ejemplo el examen de admisión diferencial para los aspirantes sordos señantes, que ya la propuesta la han venido trabajando desde hace varios años. Esto se trabaja desde UDA Diversa, un poco, ¿cierto? Por allí. Entonces, para que jalonemos estos procesos. También todas las actividades que tenemos en el marco de UDA Diversa, de la enseñanza de las lenguas nativas, del acompañamiento que hacemos a los estudiantes de primer ingreso, al acompañamiento que hacemos a los estudiantes en los procesos de escritura y lectura, que son fundamentales en el aprendizaje, ¿sí? Y no solamente para el rendimiento académico, o sea, el aprender a leer y a escribir es para la vida, ¿cierto? Aprender a leer, no solamente se leen los textos escritos, se leen muchas cosas, todo se puede leer, todo es susceptible de leer. Yo con mi formación de bacterióloga leo placas, imagínense, se lee, no solamente se leen las palabras, ¿sí? Entonces, sí, es animarlos, agradecerles que estén acá, su compromiso con la universidad, con la Vicerrectoría de Docencia,
y recordarles el respaldo que tienen desde la Vicerrectoría de Docencia para todos estos procesos. También sé que se ha adelantado bastante con lo de tutorías, ha sido un proceso muy bien recibido por las unidades académicas. Tenemos un escenario que es el comité de vicedecanos, que espero que lo podamos aprovechar al máximo, todas las acciones que nosotros necesitemos, compartir, difundir entre las unidades académicas. El comité de vicedecanos es un escenario perfecto para hacerlo. Tengámoslo presente para que comuniquemos lo que vamos haciendo y que esa información pueda llegar a los estudiantes, porque en primer plano pareciera que nuestros beneficiarios primeros son los estudiantes, ¿sí? Bueno, entonces nuevamente bienvenidos y yo le doy la palabra a Marta para que continúe. Yo voy a estar con ustedes hasta las 9, o sea que a las 9 me voy a retirar. Bueno, muy buenos días a todos, muchas gracias por estar acá. Igualmente les doy la bienvenida a este cuarto año que estamos trabajando con el tema de permanencia. Casi todo el equipo que está acá ya lleva 4 años trabajando en este gran reto. Por eso yo creo que ahora es todavía más importante que evaluar. Bueno, primero saludarles, celebrar que estamos acá, agradecer que estamos acá, donde hay cariño, donde hay afecto, donde hay buen trato, escucha, diálogo, pues hay felicidad de volver a encontrarnos. Vamos a presentar muy brevemente qué fue UDA Diversa en 2019, indicadores generales, y la planeación 2020 la hará el hermano Ticha Steve Steele. Yo quiero explicar 2 asuntos. Uno es la estructura del infográfico y 2 pues el contenido ya muy brevemente. Hemos estructurado el infográfico de esta manera porque hemos aprendido con la filosofía médica que y el ser ha sido tejido. Este hecho ontológico esencial, básico, nos dice que el ser no se entiende solo desde el ser, desconectado de su entorno, de su ecosistema, de la sociedad en la que vive, sino que hace parte de un tejido de relaciones ecosistémicas entre seres, con elementos, especies. Esto mismo lo entendemos para UDA Diversa. No entendemos 3 rutas aisladas, el acompañamiento por un lado, la formación por otro, la investigación y los relacionamientos, sino que todo hace parte de un conjunto. No hay formación sin investigación, no hay acompañamiento sin formación, todo hace parte de un gran relacionamiento con unidades académicas, instituciones, personas, todos los que, digamos, conviven en este gran ecosistema que es UDA Diversa. Esto explica que hayamos elegido esta gran espiral y voy a dar la vuelta a través de ella para explicar qué hemos hecho. Entonces le agradecería a Jenny acercar aquí. Vamos a arrancar por la investigación. El año pasado concluimos una investigación que se llama Ubuntu, que propone unas rutas de formación en diversidad epistémica, educación e inclusión, otras plataformas para generar las plataformas pues, de difusión, que existe dentro de la investigación un campo mucho más amplio y que debe existir un diálogo de saberes para enriquecer las ciencias, que es digamos muy necesario en este momento en Colombia y en el mundo. Tuvimos en términos de ponencias y pósters 2 participaciones internacionales, una en Bolivia con 2 ponencias desde la interpretación y la lengua de señas colombiana, y una en México sobre qué significa enseñar a través del canto ancestral, cómo el canto nos propone otras formas metodológicas de aprendizaje. A nivel nacional tuvimos 4, en Popayán, Santa Marta, Manizales y Cali. Estuvimos presentes en estos 4 departamentos, llevando también las reflexiones de UDA Diversa en torno al aprendizaje de lenguas ancestrales, epistemes otras, la discapacidad y todos los fenómenos, digamos, que hacen parte de, insisto, este ecosistema que es UDA Diversa. También contamos con 2 presentaciones universitarias, una en Medellín y una en la sede Amalfi, donde fuimos junto al CLEO a compartir la diversidad de lenguajes que compartimos como iniciativas hermanas o como parte de este gran tejido de permanencia universitaria. Y en Oracle, que fue otro evento, digamos, destacado el año pasado, tuvimos 2 póster también en el área de lengua de señas colombiana y discapacidad en general.
En macrotejidos ubicamos dos macrotejidos que son Celebración Internacional de Lenguas Nativas, que son instituciones muy diversas, Alcaldía de Medellín, varias universidades, colectivos afroindígenas en torno a celebrar la diversidad de lenguas que habitan el territorio colombiano. Sabemos que son 68 lenguas entre indígenas, afro, raizal y de señas. Y tuvimos la fiesta del libro, que otra vez tejido en conjunto con el CLEO, le presentamos a la ciudad una propuesta para entender la diversidad de lenguajes que habitamos. Habitamos el braille, habitamos la lengua de señas, habitamos las lenguas indígenas, las lenguas afro, habitamos los lenguajes artísticos, creativos, habitamos, digamos, toda esta diversidad, y digamos que esa es nuestra apuesta común, creería yo, desde Permanencia. Allí tenemos 1.520 y 2.672 impactados. En gestión y relacionamientos, pues hemos mantenido un trabajo cercano con 8 unidades académicas, con 3 sedes y seccionales donde tenemos nodos por la diversidad y la discapacidad, y hay profesores ya liderando estos temas en las sedes, y con unidades administrativas también, unidad de bienestar, extensión cultural y otras, con quienes también trabajan mancomunadamente por estos temas. En términos de acompañamiento, bueno, tenemos Bueno, en acompañamiento destacamos sobre todo el acompañamiento que hicimos, o el apoyo mejor, el trabajo mancomunado que hicimos con la Escuela de Idiomas para aprobar a final del año pasado el reglamento multilingüe, que es un hito en el país, que en un programa institucional se estén ofertando 3 lenguas ancestrales: Núnica, Emberachamí, que es de este territorio, y Criol, que es de San Andrés y Providencia. Destacamos este acompañamiento, y ¿no lo tenemos ahí, Jenny? No. 2.890. Y tenemos 2.890 acompañamientos que incluyen inducciones, acompañamiento de estudiantes con discapacidad, de grupos étnicos y demás. Por parte de formación, pues abrimos nuestra oferta, pues, que ya lleva 3 años y se ha fortalecido, y creemos mucho en ella, y que ojalá se curricularice, que tenga créditos en los programas académicos. Tenemos los cursos en diversidades, pensamiento afrodiaspórico, del Caribe, ancestral indígena, discapacidad, cultura y sociedad, género y ciencias sexuales y sexualidades contemporáneas, con 329 asistentes. Lenguas y culturas ancestrales, 294 personas, entre profesores, estudiantes del posgrado, usaron estos espacios formativos, y cátedras abiertas en interseccionalidad y paz, donde reflexionamos en la Semana por la Paz cómo la discapacidad, los grupos étnicos ofrecen perspectivas diferenciales de paz, paces otras. Y la cátedra abierta, Aida Quilpue, que trajo a la sabedora Mayora NASA a este mismo auditorio, y con ella y otras sabedoras reflexionamos la importancia de la mujer en los movimientos sociales del país. Estos cursos abren la puerta para algo muy importante, y es que quienes asisten a los cursos se ven transformados y llevan estas preguntas a sus unidades académicas, a sus programas académicos. Entonces se ven reflejados en trabajos académicos que reflexionan las lenguas, las epistemes otros, la discapacidad psicosocial, la lengua de señas, la interseccionalidad. Por ejemplo, una tesis de maestría que reflexionaba qué es ser mujer negra, trabajadora doméstica, y cómo allí había todo un espacio de reflexión. Y con esto entonces lo llamamos apoyos, asesorías y correflexiones en varios trabajos de grado de la Facultad de Comunicaciones, de Educación, de Ciencias Sociales y Humanas y el Instituto de Estudios Políticos. Vemos entonces, para terminar, digamos, los hijos o las hijas, que son esta producción académica del año pasado, 2 libros en saberes ancestrales, con toda la complicidad y el cariño de las profesoras, de la vicerrectora y de Marta, para hacer esto posible, los investigadores de las comunidades, que han hecho 2 libros, uno sobre Yepamazá y otro sobre Núnica, para el aprendizaje de lenguas. Participamos también en las recomendaciones que la universidad le hizo al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación, un grupo focal donde logramos incidir sobre la orientación estratégica del documento para comprender la ciencia, la tecnología y la innovación desde una noción amplia e integral, donde los conocimientos y el diálogo de saberes sean el eje transversal de su desarrollo en el país, para trascender la mirada antropocéntrica y reconocer la diversidad epistémica y otros lenguajes. Finalmente, Ubuntu, del que ya les hablé, es el resultado de la investigación que queda consignado en un libro y que estamos mejorando para poder llevar a unidades académicas. Y finalmente, en la revista de la Universidad de Antioquia,
hemos publicado un artículo de lengua ancestral criol y con traducción al braille, que es, digamos, también un hito dentro de la revista que tenga un artículo en el sistema braille. Eso ha sido grosso modo lo que hicimos en el año. Vamos a hablar. Bueno, buenos días a todas. Un gusto estar aquí con ustedes. Agradezco a Sergio por la presentación tan generosa que hace del infográfico que presenta los avances que tuvo nuestra iniciativa durante el año 2019. A mí me corresponde exponer a grosso modo en qué va a consistir nuestra planeación para este semestre. 2020 hemos convenido en llamarlo el decenio de la diversidad, porque parte de los objetivos en el marco del Plan de Acción Institucional y el proyecto de implementación de pedagogías del buen vivir de la Vicerrectoría de Docencia nos hemos trazado es justamente levantar una línea base sobre el abordaje de la diversidad en la universidad. Y es así que acogemos una expresión que en lengua criolla es when time da when time. Esto quiere decir cuando el tiempo era tiempo, y creemos que justamente recoger esta historia contribuiría de manera decidida a que la universidad reconozca justamente cuáles son estos avances en esta materia que pues han sido visibilizados de diversas maneras y por muchos actores, incluso por fuera de la institución. UDA Diversa, como ya lo hemos manifestado en otras ocasiones, es una iniciativa que ensaya respuestas profundas frente a esa pregunta sobre cuál es el lugar de la diversidad en la Universidad de Antioquia. Y es por eso que adelanta procesos tanto de formación como de acompañamiento que se dan mediante tejidos interinstitucionales e intrainstitucionales. Dentro de nuestra ruta de formación tenemos como acciones previstas para este semestre varias que están relacionadas con la producción, la transmisión y la apropiación de conocimientos, porque partimos del hecho de que la educación es una situación nociológica, ¿no? Como el maestro Paulo Freire en algún momento lo planteaba dentro de su obra. Y en ese sentido buscamos sinergias con el proyecto Diálogo de Saberes en el marco del Plan de Acción Institucional, que es un proyecto que busca concebir una política epistémica mucho más comprensiva y abarcante, pues reconociendo la diversidad epistémica que justamente cohabita en la Universidad de Antioquia, o crear una red de semilleros en diversidad epistémica, porque creemos que ya existen los actores y las actrices pues en este escenario para pensar en una iniciativa de estas características. En ese sentido también queremos fortalecer el trabajo y el trabajo con semilleros, porque pues al momento hemos co-creado dos: Impar, Razonamiento Lógico, ¿sí?, que hace parte de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y Diversa, Diversidades y Saberes Ancestrales, que hace parte de la Facultad de Comunicaciones. Asimismo, también buscamos desarrollar el seminario Cada de Curicia, porque nos hacía falta un espacio para sistematizar todos los conocimientos que se producen a partir de esta experiencia, y creemos que ese escenario puede realmente contribuir a recopilar y a condensar a toda esa memoria de eventos académicos, de ponencias internacionales, de artículos que se produzcan para publicaciones. Perfecto. Y asimismo, pues toda la oferta de espacios de formación que históricamente hemos venido desarrollando en la universidad, con novedades pues mensurables, como el curso de Saberes Campesinos, el curso de Ruralidades y Construcción de Paz, entre otros. Nuestras cátedras abiertas, entre las que se cuenta la novedad como la Cátedra de Pensamiento Raizal, la socialización de los hallazgos de Ubuntu, ese instrumento para la gestión curricular que Sergio mencionaba hace un momento, con sedes, unidades académicas, sedes y seccionales, y otros eventos académicos que buscan también
seguir impulsando estos asuntos en la universidad. Asimismo, en materia de acompañamientos, contemplamos acompañamientos focalizados por ciclo de vida para estudiantes de pregrado, y para el pregrado porque también se contempla el acompañamiento a empleados administrativos, docentes y otros actores de la comunidad universitaria, y ahí están nuestras acciones desagregadas por cada uno de los momentos del ciclo de vida. El fortalecimiento de las capacidades institucionales para el acompañamiento integral diferencial, el aporte a la política sobre violencia de género, que se cuenta también entre una de nuestras novedades, producto de unos esfuerzos que ha venido realizando Vida Diversa en articulación con la Red Nacional por la Equidad de Género en la Educación Superior. Y ya en lo que tiene que ver con nuestros relacionamientos, en lo interinstitucional, por supuesto contemplamos la co-creación de la celebración internacional de lenguas nativas con todos los actores que quieran participar de este empeño, el diseño y tratar de renovar este año ese tejido con el CLEO para la participación de la fiesta del libro en el marco de permanencia universitaria, la participación por supuesto en eventos académicos, coloquios, congresos, el fortalecimiento de la red antioqueña de educación para sordoseñantes, la articulación con la Secretaría de Educación, en la línea de educación inclusiva, y en lo interinstitucional la participación de la red de tutorías, para la cual ya existe una propuesta que le hemos compartido a la profesora Colombia. Siendo esto, no más, les agradezco mucho y estaremos muy expectantes de los aportes y de los tejidos nuevos que podamos hacer. Muchas gracias. Vamos a escuchar a la profesora Colombia con la red de tutorías y luego sí conversaríamos sobre estas planeaciones, cómo podemos articularnos, qué nuevo podemos hacer. Bueno, muchísimas gracias, feliz año, un año espectacular para todos y todas. Yo creo que lo necesito, bueno, para... Después de ver las presentaciones de mis compañeros, uno dice qué bueno estar con los mayores para aprender, porque nosotros en la red de tutorías no tenemos todavía un infográfico que pueda mostrar lo que ha hecho la universidad por más de 30 años. El tema de las tutorías no es nuevo. La labor que viene haciendo en este momento la administración en curso es unir un tejido que ya existe, es reconocernos como parte, digamos, de un trabajo que tiene conceptos, metodologías, historias, tensiones comunes y que tenemos que entrar a poner en común, a discutir y a concertar. Entonces nuestro trabajo empieza desde ese entramado de lo que ya somos y la identificación de los hilos que nos unen, de las articulaciones, para derivar de allí una visibilización de unas fortalezas, de unas oportunidades que hemos venido aprovechando y también de los retos que tenemos. Lo que ustedes ven acá es una de las imágenes, de volver un momentito la previa, que me parece más importante. Nosotros empezamos, esta es una iniciativa que lleva 4 meses y medio. Nosotros empezamos en agosto y es una iniciativa bebé, pero que está creciendo muy rápido. Cada una de las personas que ven ustedes en esta imagen es un nucleador de un trabajo muy interesante, muy bonito que se viene haciendo en su unidad, en su grupo de investigación, en su programa o en su curso. Entonces lo que ustedes ven ahí son líderes de iniciativas o participantes de iniciativas, cada una de ellas que articula no solo las seccionales, sino las 22, casi las 25 unidades académicas. Entonces, la convocatoria, que fue el primer paso que tuvimos a partir de agosto, yo quiero destacar la participación de mis compañeros de la red y compañeras, porque no teníamos tiempo, no estaba en la agenda y todo el mundo sacó tiempo. Los viernes se volvieron los viernes de la red. Tenemos una reunión mensual todos los viernes. Empezamos nuestra primera reunión este 31 de enero de 7 a 8 de la mañana. ¿Por qué el cambio a la modalidad intensiva de reuniones cortas? Porque sabemos que tenemos que llegar a 2 de los grupos más difíciles
por disponibilidad horaria, que son los profesores, los coordinadores y sobre todo los que están en cargos administrativos. Entonces, contar con una vice, con una directora, no puede ser más de 35 o 45 minutos. Estamos trabajando esos tiempos, las reuniones son abiertas, son mensuales, el último viernes de cada mes, y puede ir cualquier persona de la universidad, ¿sí? Simplemente a mirar en qué vamos. Tenemos entonces cada uno de estos compañeros sacó tiempo, pidió permiso, tuvimos vicedecanos, subdirectores, estuvimos presentándonos en los comités, tanto de vicedecanos, en el comité de regionalización, tuvimos diálogos y visitas con diferentes unidades, pero lo que ustedes ven aquí fue un grupo que se conformó en 4 meses. Y esto no existía, y muchas gracias a cada uno por el tiempo y el esfuerzo, porque cuando hicimos el balance de lo que habían invertido, mínimo cada persona invirtió 40 horas durante este periodo. Seguimos. Nosotros creemos también que no se trata de acciones paralelas, aisladas, como bien lo decía mi querido Sergio, pero igual administrativamente en la academia siempre tenemos que hacer énfasis en los asuntos, porque todo no puede estar con todo y hay que hacer precisiones para hacer delimitaciones conceptuales y metodológicas, precisamente para saber desde dónde nos situamos y desde dónde asumimos la inter y la transdisciplinaridad. Empezamos por hablar desde la disciplina. ¿Cómo entiende la tutoría ciencias exactas? ¿Cómo entiende la tutoría medicina? Entonces, y estamos muy lento porque todos ellos son grandes. Tenemos experiencias tutoriales de 15, 20 años. Entonces yo no puedo llegar diciendo esto es lo que vamos a hacer. Entonces estamos en un ejercicio de reconocimiento, identificación y visibilización de saberes y de metodologías. Y en un proceso que es de lo que menos tenemos a veces en la academia, y es la escucha. La escucha serena y lenta de lo que los compañeros han hecho. A partir de la escucha, no tratar de asimilarlo a lo que yo tengo, sino tratar de mirar yo cómo desde mi lugar entro en relación con esa experiencia única, particular que el otro ha tenido. Entonces, hicimos todo el proceso de configuración. Nosotros hablamos de 3 tareas grandes. Nuestra meta inicia el 1 de agosto y termina el 31 de julio. En ese cierre tenemos un evento donde entregamos a la vicerrectoría lo que hemos hecho este año. La primera tarea es la configuración y activación de la red institucional. Para eso nos acompañan no solamente todo el componente de UDA diversa, donde nos va a apoyar la construcción de una comunidad virtual, ¿sí? Para que podamos participar asincrónicamente también, porque muchos compañeros no pueden ir a estos espacios de formación, de trabajo conjunto. Entonces, el infográfico va a ser un resultado de ese proceso de reconocimiento precisamente, y yo creo que el infográfico de la UDA diversa, Dios mío, ¿a qué horas hacen todo eso? ¿A qué horas hacen todo eso el CLEO? El de nosotros va a ser una espiral miedoso, porque hay una cantidad impresionante de trabajo. Entonces eso es un reto, partir como bebés y luego irnos parando en ese gigante que tiene ya la universidad. Nuestro infográfico yo creo que estará listo, y por eso me gusta la invitación a las reuniones quincenales, porque ustedes van a poder verlo crecer y mirar cómo los 2 grandes, los mayores, CLEO y UDA diversa, nos permiten nutrirlo con la manera de representar algo que a veces uno explicándolo, Marta comienza y nos cita una reunión de 1 hora y nos dice, pero yo no sabía en qué momento se generó todo eso, ¿sí? Segundo, necesitamos poner en común los conceptos, y eso significa espacios de formación, pero no desde afuera hacia adentro, sino casa adentro, entre nosotros. A partir de la escucha, la identificación de cómo entiende el concepto de tutoría, qué comprensión hay de formación ahí, qué significa acompañar eso en la experiencia de ingeniería, en la experiencia de odontología, en la experiencia de enfermería. Ese es un trabajo al revés, de lo que ya está hecho, de volvernos a mirar, a pensar juntos qué quisimos hacer, si eso lo hicimos, y luego a definir cómo lo vamos a nombrar entre todos, porque no podemos medir lo que no hemos concertado como una definición de áreas o de institución,
¿sí? Y estábamos manejando, recuerden cuando empezamos, más de 17 definiciones para los acompañamientos. Las rutas de formación son espacios que se activan los viernes. Es el equivalente a un diploma dividido en 3 partes. Cada ruta tiene 30 horas de trabajo presencial, de trabajo de lectura y de trabajo de escritura. La primera ruta fue una ruta los viernes de 7 a 10, 5 sesiones presenciales donde compañeros de diferentes iniciativas nos iban compartiendo a profundidad con los actores que realizan esos acompañamientos tutoriales toda la línea de tiempo y los principios, el espíritu de la tutoría, ¿sí? Esta escucha nos dejó muchas inquietudes. La idea es que este 31 de enero pongamos en común qué encontramos, por ejemplo, preguntas que nos dejaron ya alarmados, sobre todo al escuchar a los estudiantes, que nos dijeron, hay ahí un punto que la vicerrectoría debe escuchar, ¿sí? Sobre todo las voces de los estudiantes que nos acompañaron, nos llamaron la atención sobre cosas de la formación de los docentes. La segunda ruta empieza ahora en febrero y se extiende hasta marzo, también los viernes 7 a 10. Somos itinerantes, nos movemos, la red la recibe diferentes unidades académicas. Tenemos el reto de cómo llegamos fuera de Medellín, tenemos el reto de cómo vamos a Robledo, porque todos llegan y salen directamente a sus reuniones de trabajo, ¿sí? La ruta 3 es la ruta de abril y mayo, con ella cerramos. La primera ruta fue presentar un abanico de estos que han sido, digamos, iniciativas que llevan mucho más tiempo. En el segundo momento hacemos precisiones conceptuales, revisamos el documento de normativas que ya existe, pero lo revisamos con lectores expertos que nos ayudan a leer conceptos que están ahí en juego, porque ese documento tiene que ver con toda la dimensión jurídica y con otros documentos institucionales. Entonces no podemos leerlo solo, tenemos que leerlo con las instancias que nos asesoran esa lectura. Y la tercera ya es más de una interacción y de trabajo para llegar a colaboraciones e intercambios que ya se vienen dando. La red ha generado movilizaciones, diálogos, acercamientos, ya hay gente trabajando junta. Y cerramos con la elaboración de un documento que entregamos a la vicerrectoría con orientaciones pactadas entre los miembros de la red. Ese documento no lo entregamos solamente en papel, sino que lo entregamos a través de un evento donde lo ponemos en marcha, lo discutimos, lo conversamos y donde ya tenemos alianzas, conversaciones con Cátedra Audaz Diversa, con toda la Coordinación General de Prácticas, con toda la nueva política de atención hospitalaria para estudiantes y obviamente con el CLEO. En esta semana de cierre nosotros entregamos este primer paso de la red, entrega, digamos, el bastón de facilitador a otro compañero. Yo estoy hasta el 31 de julio. Estamos promoviendo que la red se mueva, que los líderes no seamos siempre los mismos, que haya rotación, porque incluso leyendo los documentos que mandó Marta, que ya me di cuenta que no sé muchas cosas, nos hablan de que la movilidad en el pensamiento debe estar también con la incorporación, con la inclusión de compañeros en todos los roles, que piensen los cargos de manera diferente. Mientras estemos los mismos en los cargos, eso no va a suceder. Tenemos que traer compañeros otros que estén en estos lugares de conversación y de toma de decisiones. Esperamos entonces que ustedes nos acompañen el 31 de enero en esa primera reunión de balance. Cierro diciéndoles que los invitamos a los que quieran estar, no solamente en las reuniones, sino en todas las rutas formativas y, una de las cosas más importantes, en los nodos de trabajo. Nosotros hemos configurado 7 nodos. Ahí tenemos la petición para los vices y subdirectores de cómo apoya la participación de los profesores. Estimamos que requiere un profesor o un coordinador o un estudiante líder entre 48 y 60 horas para participar. De cada nodo se entrega un producto. Por ejemplo, hay un nodo que tiene que ver con innovación, un nodo que tiene que ver con investigación, etc.
y la idea es que ese plan lo podamos tener listo para el 31 de enero con los tiempos de los participantes. Muchísimas gracias. Bueno, a todos muchas gracias por las exposiciones. La vicerrectora me hacía aquí dos observaciones. La una era que muy importante llevar esto al comité de vicedecanos para que ellos también estén enterados de lo que está pasando. Y la otra se me olvidó. Yo la recuerdo. No, escuchando pues las presentaciones de ustedes, yo creo que es que a veces somos como muy callados en lo que hacemos, o yo soy la que no me doy cuenta de tanta cosa. Pero por ejemplo, cuando escuchaba a Sergio cuando hablaba de las investigaciones de Ubuntu, que es algo curricular, o sea, yo decía, ¿por qué esto no lo llamo a comité de vicedecanos? En todas las unidades académicas pues tenemos estudiantes y tenemos currículos, y Alejandro Hurtado como coordinador de asuntos curriculares, pues qué tiene que decir, cómo podemos ir actualizando un poco nuestros currículos, porque es que los currículos son bastante tradicionales en la universidad y así mismo las formas de enseñar son muy tradicionales, aunque también se reconoce que hay unos currículos un poco más abiertos y sus formas de enseñar también un poco más flexibles. Entonces, lo señalaba allí, o por ejemplo con lo del CLEO, que yo le digo a Marta, ¿cómo hace un estudiante para saber que existe CLEO? ¿Cómo yo voy como estudiante o como profesor, yo cómo le digo, vea, llame a tal teléfono o vaya a tal oficina? Como todas esas cuestiones que también con comunicaciones a través de los boletines y esto, pues nos acercamos más a nuestro público, ¿cierto? Yo quiero resaltar de manera muy especial, que lo mencionó, no me sé el nombre, pero la persona, Natalia, ¿qué se me hizo Natalia? Bien, allí está, Natalia, con el CLEO pensando acciones para posgrados y también para regionalización, una invitación para todos que no perdamos del radar también estos estudiantes de posgrados y de las regiones, tanto de pregrado como de posgrado, porque todos los que aquí hemos hecho posgrados, pues sabemos que allí también hay unas realidades complejas que afectan la permanencia, o sea, que están incidiendo en la permanencia en esos programas de formación. Indudablemente la formación en posgrados da otra perspectiva de vida. Es muy distinta la formación del pregrado a la del posgrado. Entonces, por lo tanto, la universidad también debe procurar acciones para que los estudiantes de posgrado, así uno ya los vea muy adultos, como muy ubicados en la vida, también haga un acompañamiento a esos estudiantes en términos de la escritura, en términos del sentido que tiene para ellos la formación de posgrados. Entonces, no, pues celebrar, felicitarlos, muy bonitos los infográficos, muy claros, una capacidad de síntesis maravillosa, queda uno con una idea muy clara pues, de qué acciones realizaron y hacia dónde van. Entonces era como eso, y tener siempre en mente cómo podemos difundirlo. Vamos a difundirlo, comentarlo, que nos pongamos pues, en el lenguaje de todos, que seamos la primera recordación que tengan, permanencia universitaria. Era eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Lice. Bueno, abrimos como un espacio. Recuerden que la intención de esta exposición inicial de las planeaciones es para que podamos conversar cómo nos articulamos, qué es lo que hemos hecho muy bien, porque esto que ustedes presentaron es, digamos, la síntesis del 2019. Ahora estamos planeando el 2020 y que podamos pensar qué no hemos hecho y que deberíamos estarle aportando también al plan de acción institucional y al plan de desarrollo,
porque son ambos radares, como dice la vicerrectora, que no podemos perder de vista. ¿Qué nos falta por hacer? Hay asuntos que incluso pueden superar cada una de las iniciativas, pero juntos, ¿cómo podemos crear también otras acciones que puedan, digamos, aportarle fuertemente a estos dos planes de acción, plan de desarrollo y a nuestros propios planes en las iniciativas? Entonces, quisiera escucharlos. Sí, yo me despido, los dejo aquí trabajando, me debo asistir a otra reunión programada. De nuevo, pues, bienvenidos, muchas gracias y muchos éxitos en la jornada. Bueno, yo, acogiendo la invitación que nos hace Marta, yo siento que hay un punto de trabajo nodal que me parece muy interesante, y es la apuesta que hoy lidera la profesora Colombia de la red de tutorías, pero reconoce que es un trabajo en equipo muy grande, no solamente para el tutor que va a tutorar, sino porque en realidad yo siento que el docente, la docente, es importante que aprenda a escuchar. Eso es paradójico. No, sabemos que el docente también está en un proceso de formación, y cuando ayer hablábamos con Pablo un caso muy particular de una mujer afro que tiene discapacidad y que en su carrera le dicen que no, pues que ella no está para esa carrera, pues que no entiende por qué está ahí, y está en unos episodios que están reiterando quizá una posibilidad de abandonar no solamente la universidad, sino la existencia que estamos viviendo nosotras y nosotros. Entonces, esa realidad profunda que viven las y los estudiantes, que muchas veces pasa invisible para los profesores bajo el sesgo de este tiene bajo rendimiento, o este tiene una región por allá que no se aprende pues como es. Entonces olvidamos el ser y las personas que hay detrás de ello. Entonces yo siento que la red de tutorías, en una comprensión amplia, no solo del momento del tutoraje, va a decir, sino en qué, porque en cada docente hay un tutor, ¿cierto? Cuando se hacía con estudiantes 5 minutos de hacerle una pregunta, decirle, profe, no entendí, o cuando un estudiante no está, digamos que ahí también se activa algo de ese espíritu. Entonces yo creo que hay un trabajo, no solo para fortalecer desde el trabajo histórico que tiene el CLEVA en el tema, que ha sido muy fuerte, como lo anunciaba Natalia, sino también desde Vida Diversa, desde comprender las diversidades y poder acercarnos a una dimensión en la escucha docente. Yo vería ahí una posibilidad de trabajo bonito. ¿Alguien más? Pero no te vayas. Yo no sé si Natalia también quiera estar y que estemos allá los tres como conversando, los cuatro con Steve. Y ella me dijo que sí, pero no así como sí. Los de la red de tutorías, para que conozcamos qué está pasando y qué podemos ofertar o qué podemos crear juntos. Lo otro es una recomendación que me hacía Sergio, más por Santiago, como para que Santiago descanse 10 minutitos. Santiago nos va a invitar a tinto a todos. Vamos a hacer un descansito de 10 minuticos y volvemos. Camilo. No, le estaba diciendo que bravo. Pero para que consideremos en qué momento paramos, si terminamos acá esta ronda como de conversa, o ahorita volvemos y con eso, pues sería frío, de pronto no. De pronto cerramos un momentito estas. Pero como Santiago terminamos, cerramos. Sí, entonces ahorita tomaríamos 2 minutos. Bueno, sabes que yo invité al tinto. Pero él no dijo que no invitaba al tinto, o sea que sí. Sí, o sea que va a invitar. Bueno, 10 minuticos, entonces tomamos de descanso y continuamos. Yo tengo una pregunta por el tiempo, y es, nosotros invitamos a estas reuniones, pero para venir a estas reuniones no pueden ser tan largas, no pueden ser en estos horarios, tienen que ser de otras formas. Nosotros tenemos que dejar de trabajar con los convencidos.
porque nosotros somos los convencidos, somos los que siempre, y donde nos pongan, uno se termina encontrando con los mismos compañeros, porque no es cierto, con otro nombre, con otro proyecto, con otra unidad, pero haciendo algo con el mismo espíritu. Y nosotros tenemos que pensar al revés, pensar de zurda, de izquierda. Eso es lo que vamos a hablar en ese momento 4, donde concertamos agenda. Entonces, yo no sé cómo pensar en otras formas, pero los tiempos tienen que ser diferentes y tenemos que pensar desde el lugar de los otros. Como 4 cositas puntuales, con saludarles, saberles cercanos, conspirantes para también un gran propósito universitario. Ahora sí el 1, ese era como un paréntesis. El 1. El primero es agradecerles al hermano Sergio y a Teacher Steve, porque venimos en un proceso de 4 reuniones desde el año pasado donde nos hemos vuelto a mirar, donde en Sankofa hemos estado viendo qué hemos hecho y qué queremos hacer, nos hemos evaluado, hemos venido soñando y creo que recogen muy bien justamente toda la palabra que hemos tejido, porque nosotros también nos estamos reinventando. Hay una serie de cosas hacia el afuera y hacia el adentro que hemos estado revisitándonos y creo que se recoge muy bien en este proceso que llevamos. Entonces, primero, gracias. Segundo, creo que justamente sería importante en el pensarse quién y cómo, no solo qué es la universidad, sino qué está haciendo y en quiénes está haciendo la universidad, que no solo es en los estamentos que usualmente hemos visto, sino que también en la universidad hay una serie de colectivos gigantes, tanto estudiantes como docentes, y afortunadamente los administrativos nunca han pegado, con secretarios, con secretarias y otras actividades, pero especialmente en profes y estudiantes hay una serie de colectivos gigantes que también son los primeros acudientes, primeros respondientes también ante muchas de esas acciones, no solo en contextos de diversidades, sino en contextos específicos gremiales, por ejemplo, y son primeros respondientes. Entonces creo que también es muy importante todas esas acciones de permanencia, pensarse en el colectivo como un actor y actriz de esa acción específica. Segundo, ese sería tercero, es cómo hacemos. Ahora no va a ir ese, no 2.5. Es que si estamos pensando en que podamos hacer sinergias universitarias en torno a un tema mayor que hemos llamado por el momento permanencia, digamos, ahí hemos confluido con ese nombre y con una intención allí común. Creo que es importante, y es lo que venimos haciendo, es pensarnos todas las acciones que hacemos con los objetivos y las metas que tienen, pensárnoslas como procesos. Y para bien o para mal, en el modelo de gestión pública que tenemos y sigue nuestra universidad, los procesos son los que están dirigiendo el organigrama, la gestión de recursos, la aplicación de recursos. Entonces, si logramos pensar nuestras actividades como procesos, más fácilmente podemos tocarnos, juntarnos, colaborar o articularnos o fusionarnos o lo que sea que pueda darse allí. Pero si nos pensamos como procesos, creo que se nos facilitan más las cosas, más allá de apoyos puntuales a actividades que podemos compartir muchas, pero podemos hacer cosas más grandes en pos de esa permanencia en la cual concluimos. Y para cerrar, quisiera resaltar algo que se dijo ahorita desde el inicio, es el tema de qué rico que estemos pensando, lo decía la vice, la permanencia más allá del abandono. Pero entonces eso también nos implica que si estamos mostrando que para la permanencia no es solo quienes no se fueron, quienes están, también entonces tenemos que empezar a profundizar más ese tema de permanencia. Y yo creo que una forma de profundizarlo es la permanencia con dignidad. Y si lo hacemos así, tenemos que cambiar, por ejemplo, el tema de los indicadores que estamos siguiendo. La permanencia con dignidad nos implicaría, por ejemplo, unos indicadores más de impacto. Cómo pensarnos las formas en que están las personas dentro de la universidad. Nosotros hemos hecho un avance pequeñito, una propuesta pequeñita, es abandono epistémico. Pero entonces también habría un correlato de permanencia epistémica. Yo no puedo estar aquí y en la puerta haberse quedado todo el entramado de saberes, conocimientos acumulados, comunitarios, ancestrales, populares, todos esa serie de entramados. Entonces, para lograr esa dignidad, por ejemplo, desde la permanencia epistémica, tendríamos que pensarnos otra forma de hacer las cosas y tal vez pensar unos indicadores de impacto en los cuales podamos confluir todas dentro de permanencia. Podría ser una forma de empezar a explorar esa ruta. Gracias.
el asunto es que vuelvo con las precisiones conceptuales. ¿Qué entendemos por dignidad? ¿Sí? O sea, la academia no escapa de tener que dar cuenta de sus comprensiones, de dónde surgen, de los giros en el uso de los términos, ¿sí? Porque la dignidad es contextualizada, es histórica, es relativa, ¿sí? Es cultural. Entonces, mira, por ejemplo, en la red lo que estamos tratando es de llegar a acuerdos entre quienes, los provisionales, los que estamos ahí en ese momento, y dejarlos para que los otros lo reciban y hagan con ellos. Pero el concepto de dignidad daría para muchas discusiones, pero eso tendría que ver un poco con PEI, y es pensar qué tipo de seres humanos hacemos parte de la comunidad universitaria y qué tipo de seres humanos vienen y qué tipo de entregamos a la sociedad a través de ese trayecto formativo, ¿sí? Ponernos de acuerdo, si queremos un estudiante sensible, atento. Miren que ahora hay coyunturas que nos separan, lo político, lo ambiental, ¿sí? Que nos separan, y ante eso el día de ayer fue un día de postura, ¿sí? Después del semestre que tuvimos el 2019-2, los muchachos preguntan, vamos, no vamos, ¿qué va a pasar? La nacional, muchas universidades estaban ayer atentas a cómo vamos a entender los paros, cómo vamos a entender las protestas, ¿sí? Yo seguía, por ejemplo, el plan 2020, el plan futuro 2020, que está, las discusiones que está teniendo Chile. Miren Chile que está haciendo, abrió espacios para discutir los conceptos. ¿Los conceptos de qué? De lo que está peleando en las calles, de lo que está peleando en los espacios políticos y en los espacios universitarios. Porque todo eso requiere formación política. O si no, creemos que estamos juntos, pero no. Y recuerden que en la universidad coexistimos muchos grupos. El lunes en la tarde los muchachos capuchos estaban también haciendo su trabajo, formando, y también tienen acompañamientos, también tienen proyectos, tienen escritos, tienen redes, y nosotros tenemos que, en la pregunta que hacía Marta, de qué tenemos que hacer, yo creo que tenemos que, a mí me llama la atención lo que ha hecho la UNAM. La UNAM ha reconocido que la universidad es espacio político y social de encuentro y de tensión, y que están, las compañías que venían decían, están los trotskistas, están el narcotráfico, todos los que tienen asiento en la universidad. Que la universidad, nosotros nunca hablamos de los carteles en la universidad. Están los grupos académicos con posturas diferentes. Entonces la universidad vive en esa tensión y se reconoce en ella. Pero entonces nosotros a veces hablamos de ciertos procesos y como que los otros, la vida otra que pasa en la universidad, no tenemos los espacios para hablar con los estudiantes. Faltaría de pronto eso. Pero igual siempre volvemos, y los conceptos, y ese es el devenir de la academia, discutir qué entiende sobre el mundo. 10 minutitos. Gracias. Pero es que tiene un marco específico. Bueno, no siendo más, vamos a continuar entonces con este encuentro, empezando con las exposiciones de cada uno de los documentos que desde la Coordinación de Permanencia Universitaria nos proponen como referentes para el impulso de estos asuntos en la universidad. Voy a empezar compartiéndoles muy brevemente en qué consistió este estudio que realiza la Fundación Lumina, que se llama Measuring the Impact of Equity Promotion Policies, Lessons from National and Institutional Case Studies, midiendo el impacto de la equidad, de políticas de promoción de la equidad, estudios de casos nacionales e institucionales. En el año 2018 la Fundación Lumina emprendió el estudio All Around the World, alrededor de todo el mundo,
identificando que para la mayoría de los gobiernos nacionales de los distintos estados, la promoción de la equidad era un tema prioritario. En ese sentido, identificó 3 tendencias bastante prometedoras. La primera es que un número creciente de países ha tomado conciencia de la importancia de combinar intervenciones tanto financieras como no financieras para remover las barreras que enfrentan los estudiantes que provienen de grupos vulnerados al enfrentarse a la educación superior. Por otra parte, algunos gobiernos también han empezado a complementar el apoyo directo ofrecido a los estudiantes con incentivos para las universidades, como una manera de alentarlas a emprender acciones para la promoción de la equidad. Y finalmente, otra de las tendencias que identifica este estudio es que hay un hallazgo interesante a partir de las encuestas que se le aplican a la mayoría de instituciones y países que participan de él, y es que emergen unas subcategorías en materia de promoción de la equidad que hacen referencia a eso que coloquialmente se llama minoría, pero que en este caso pues ellos hacen ahí una alusión diciendo que es amplia justamente esta minoría y la sitúan entre comillas, como estudiantes de primera generación, refugiados, migrantes, víctimas de la violencia y abuso sexual o estudiantes con experiencia en cuidados. La Fundación Lumina es una organización privada e independiente localizada en el estado de Indiana, en la ciudad de Estados Unidos, y digamos que señala como su misión promover el acceso pues, a la educación superior y oportunidades de aprendizaje más allá de la escuela secundaria para todos. En este contexto, la Fundación Lumina desarrolló en el año 2019 un estudio de caso, ¿sí?, para medir y evaluar la efectividad de las políticas de promoción de la equidad, ¿sí?, en 5 países, entre ellos Australia, Austria, Colombia, Sudáfrica y Vietnam. Esa fue la pequeña muestra que acogieron para explorar cuáles intervenciones en la promoción de la equidad parecen ser más exitosas y evaluar en qué condiciones funcionan algunas políticas mejor que otras. En ese sentido, plantean este esquema para la teoría del cambio. Básicamente se compone de 3 conjuntos, ¿sí?, encerrados en estos rectángulos, ¿sí?, en 3 niveles de profundidad, empezando por un primer nivel donde ubicamos todo lo que tiene que ver con lo sistémico institucional, y dentro de lo sistémico institucional están variables como las políticas de admisión, los caminos y los puentes, el aseguramiento de la calidad, el nivel de subsidios y su distribución entre las instituciones y los estudiantes, la matrícula gratuita y garantías y préstamos estudiantiles para financiar a los estudiantes. En un segundo nivel, que ya concierne al institucional, encontramos actividades extracurriculares, políticas de admisión diferenciadas, medidas para la permanencia y excepciones de matrícula, créditos y garantías, para finalmente entrar en una secuencia de vínculos casuales, ¿sí?, que es este último nivel de profundidad que está representado por unos recuadros unidos por una serie de vectores, donde el estímulo, ¿sí?, o más bien un entorno, una experiencia de aprendizaje estimulante y agradable para todos los estudiantes, depende del ambiente, la cultura, para hacer que los estudiantes no tradicionales o no típicos se sientan como en casa en la universidad, el incremento de la proporción de estudiantes
que vienen de afuera, de grupos subrepresentados en la universidad aumente, la identificación de factores de riesgo de manera temprana, pues entre otros son claves para que se produzca este entorno donde se disminuyen las disparidades en términos de la equidad en la educación superior. Es así como realizan varios diagnósticos y el caso de Colombia, ¿sí?, considera tanto factores del orden ecosistémico de la educación superior, o si se quiere sistémico de nivel nacional, y factores institucionales ya concentrados en cada una de las universidades que se toman en consideración para este estudio. Entonces se empieza con la tasa de cobertura o comparar entre los países de Latinoamérica a partir del Banco Mundial, y se nota que Colombia, incluso por encima de Brasil y México, ha aumentado su tasa de cobertura, aumentó su tasa de cobertura entre 2010 y 2016 del 39.4% al 60.4%. Aquí se ve en esta pendiente que ya va hasta el 2018 cómo ha sido esa evolución también. El número de instituciones de educación superior, según en las SACES, en 298, 84 son públicas, 214 privadas. Esta es la matrícula según estatus legal, modalidad de aprendizaje y género. Sí, vemos un ligero aumento en la matrícula femenina entre 2010 y 2018. El cambio de la totalidad de la matrícula de 1.674.000 aproximadamente a 2.408.000 personas en 2018. Esta es la red de matrícula según el quintil de ingresos en el que se ubique el coeficiente, en el índice de desigualdad. Vemos que en Colombia, por ejemplo, los quintiles más al extremo, por ejemplo el quinto quintil, sí es el que tiene mayor representación en la matrícula de las instituciones de educación superior. Aquí, según un estrato socioeconómico, vemos también cómo se ha evolucionado la matrícula entre 2010 y 2018. Antioquia, Bogotá, Valle del Cauca, en lo que tiene que ver con la distribución de la matrícula geográficamente. El enrolamiento, matrícula por género, ¿sí? En Colombia, como la femenina siempre es mayor que la masculina. La distribución del género en universidades públicas y universidades. Porque los créditos estudiantiles se asumen como un instrumento de promoción de la equidad, pero no todo es color de rosa. Porque, por ejemplo, aquí en los desafíos, ¿sí?, señalan que los recursos públicos para la promoción de la equidad son insuficientes. Y que adicionalmente, ¿sí?, las transferencias presupuestarias para la educación superior no están distribuidas de manera o con un criterio racional, ¿sí?, ni que aliente pues a promover la equidad. Y por otra parte también hablan de los ciclos políticos, que es una debilidad estructural que tiene la Ley 30, porque básicamente en su esquema de financiamiento lo que plantea es que cada gobierno, ¿cierto?, decide si hace aportes a la oferta o subsidios a la demanda, y lo que se ha priorizado obviamente han sido los subsidios a la demanda, ¿sí?, que ha representado un 200% de aumento de los recursos del ICETEX, mientras que las universidades públicas tienen su base presupuestal congelada desde el año 92.
Pues entre las muchas sugerencias que se le hacen en este aspecto a las universidades colombianas es que deben emprender acciones sistemáticas para la promoción de la equidad. Pues entre muchas otras que también pueden conocer en profundidad en el estudio, pero como vemos aquí la consideración o la distinción que se le hace al caso colombiano frente a la promoción de la equidad es el hecho de que sea el país, ¿sí?, que inauguró los créditos educativos. ¿Ah? Sí, muy seguramente, la cartera amorosa, el anatocismo de los créditos del ICETEX y todo lo demás, pero se reconoce como el país que implementó los créditos estudiantiles a nivel nacional como una política de promoción de la equidad. Eso sería a grandes rasgos lo que señala este estudio. Gracias. Gracias. Gracias, Ticha. Bueno, me corresponde entonces presentarles, grosso modo, el estudio, el fenómeno de la deserción académica en los pregrados de la Universidad de Antioquia. Pues 15 minutos darán para brindar generalidades del documento. Algunos, la mayoría creo ya lo tienen, los que no, pues también el compromiso que se suscribió fue que se les envía. Este informe fue elaborado por la coordinadora de permanencia universitaria, Martínez Tirado Gallego, y el coordinador de la unidad de asuntos curriculares, el profesor Alejandro Hurtado. Comienza presentando un contexto general de la Universidad de Antioquia, cuándo fue creada, su objeto, algunos asuntos de regionalización, cómo se ubica a nivel latinoamericano, donde la tasa más alta de deserción latina es República Dominicana. Colombia es el tercer país con menor deserción y el país con más baja deserción es Cuba. Ahí da unos datos y comienza a hacer, digamos, esta introducción conceptual a partir de Fuente-Men. Define la deserción precoz, el individuo que habiendo sido admitido no se matricula. La deserción temprana, individuo que abandona sus estudios en los primeros semestres del programa, y la tardía, el individuo que abandona los estudios en los últimos semestres. También hay una deserción total que es acumulativa. Este esquema nos lo explica. Hay una línea que tiene que ver con la admisión. Al inicio está la deserción precoz, en los primeros años la deserción temprana, la deserción tardía en los últimos años, y la deserción total entonces se entiende como la deserción temprana más la deserción tardía. También, además de la deserción respecto al tiempo, establece una deserción respecto al espacio. Puede existir deserción cuando una persona pasa de un programa a otro, a una unidad a otra, de una institución a otra, incluso cambia de sistema educativo. Entonces, con estos dos, digamos, enfoques o respecto a asuntos, una investigación dice que en términos metodológicos funcionan mejor los modelos de duración con análisis de una corte, o sea, 5 años. Entonces este estudio se centra en 2013 hasta 2017, datos de Spadíes, se considera la ventana del tiempo y las deserciones precoz, temprana y total, y se revisa el comportamiento en términos de la temporalidad respecto a programas con mayor demanda, con mayor deserción, con menor deserción, programas virtuales y tendencias en sedes y seccionales. Entonces, pues estas tablas a veces son pues inabarcables, las voy presentando, pero aquí tenemos un primer informe o datos, y es los programas académicos con mayor demanda. Entonces tenemos los 10 programas con mayor demanda, donde más aspirantes hay, y se ubica la deserción precoz, temprana y total. Pues medicina es la carrera con mayor demanda en la Universidad de Antioquia, tiene una deserción precoz del 9%, temprana universidad. Las cifras de deserción siguen siendo bastante significativas y estables. Un asunto crucial, digamos, hay muchos programas digamos, enfocados a lo económico, al transporte, alimentación, salud, pero no se puede olvidar lo que ocurre en la clase, en la relación enseñanza-aprendizaje, maestro-alumno, en esa relación que ocurre en el campo de aprendizaje, lo que implica una revisión de los contenidos, la carga académica e incluso las estrategias didácticas y recursos pedagógicos
o que cuenta tanto el profesor como el estudiante. Bueno, esto es gracias en varias lenguas, ese sería grosso modo lo que presenta el estudio. Eso le llega, eso le llega al correo. Con el texto. Y aquí se lo manda. Bueno, otro de los documentos que quisimos abordar para esta reunión tiene que ver con la descripción del modelo de regionalización de la Universidad de Antioquia. Me disculpo por no tener una presentación, pero habíamos concertado que era solamente comentarlo. Entonces, les cuento a grandes rasgos. Este es un documento que se publica en diciembre del año pasado, es un documento que se deriva desde la Dirección de Regionalización y que retoma el proyecto que se tenía para el año 2018. Este documento apunta en primera medida al Plan de Desarrollo Institucional 2017-2027, donde se habla de una universidad innovadora para la transformación de los territorios. ¿Qué es el documento o cuál es la utilidad? El documento es un texto guía de la gestión de la regionalización. Lo que hace básicamente es como una recopilación de lo que la Universidad de Antioquia ha venido haciendo para llegar a las regiones, explica a grandes rasgos qué entiende la universidad por regionalización y otros conceptos clave como el concepto de territorio. En ese punto retoman el concepto de territorio que han venido teniendo otros proyectos de regionalización, que dice que el territorio es una producción humana sobre un espacio o una materia, incluso la misma materia humana, y que tiene una impronta histórica y cultural. Este modelo de regionalización es un modelo precisamente porque se deriva como de las disciplinas administrativas y se piensa como un documento que permita ser replicado, o que esta forma de llegar a las regiones pueda ser replicada por otros entes o por otras instituciones. El documento está compuesto por 7 partes. Una primera que habla de la regionalización como apuesta de desarrollo de la educación superior en los territorios. Una segunda que habla del marco de referencia normativo y estratégico del desarrollo de las regiones. Acá da el detalle de todos los estatutos normativos institucionales y estratégicos a nivel nacional que existen para justificar por qué una institución de educación superior debe llegar a sus territorios, a las regiones, y no solo centralizarse en la ciudad. Tiene una descripción de este modelo de gestión, su marco conceptual. Entra en detalle de cómo funciona para la universidad, qué personas trabajan, habla del talento humano, de las personas que hacen parte pues como de la dirección de regionalización, describe sus componentes. Ellos dicen que este modelo es un modelo sociotécnico, hacen énfasis en sus 24 años de funcionamiento. La dirección de regionalización para la universidad ya tiene 24 años trabajando, entonces justifican pues como su hacer en este tiempo. Presenta sus principios, los enfoques, retos, políticas, programas, la estructura, los roles y responsabilidades, programas, productos y servicios, tecnología e infraestructura que implica la dirección de regionalización. Además, presenta algunos aprendizajes, que es como uno de los puntos más valiosos, me parece a mí, del documento, en el que refieren por ejemplo, sus experiencias significativas, que es todo lo que han hecho en términos de mejoramiento de infraestructura, todas las propuestas de educación virtual, los proyectos de extensión, los proyectos de acompañamiento como son los pagos de matrícula, la llegada del PIU a las sedes seccionales, la ampliación de cobertura en asocio con el Ministerio de Educación y muchas otras estrategias de acompañamiento y de dotación que se vinculan con corporaciones y con otras instituciones educativas de los territorios. ¿Qué destaco yo en este documento? Es un documento orientador que nos permite conocer, para quienes hemos llegado a las regiones o quienes no han llegado a las regiones, conocer a grandes rasgos qué son las regiones en las cuales la universidad tiene presencia,
Ahí se dice que tenemos presencia en 8 de las 9 regiones de Antioquia. Hay una descripción de los aspectos territoriales de esas 8 subregiones, se mencionan como subregiones. Hace un recuento breve de las formas de presencia que la universidad ha tenido en cada una de ellas y la participación que tiene, tanto en las regiones como a nivel de universidad. Entonces recuenta en qué entes gubernamentales y territoriales hace parte o es partícipe como dirección de regionalización. Cuenta esas relaciones en términos de actores internos y externos y presenta un modelo, presenta la estructura del modelo, que en el documento, cuando les hagamos llegar el documento pueden ver en detalle este esquema. Es un esquema en el que básicamente ellos hacen una articulación de 3 componentes grandes, que son las estrategias, que es donde se habla de toda la filosofía de orientación, de qué se entiende por regiones, qué se entiende por territorios, de la estructura, que es todo el marco normativo y las capacidades institucionales, y de un componente que ellos denominan como cultura, que es donde se hace toda la distinción de qué es una identidad, qué son creencias, qué son historias, haciendo pues como un énfasis muy claro en que cada uno de los territorios pues es particular y que la universidad entonces en esa lógica debe mutar para poder llegar a cada uno de esos territorios. Eso a grandes rasgos. Bueno, entonces la idea ahora es que llegamos a los acuerdos. Después de ver este panorama, ¿cómo vamos a trabajar? La profesora Marta se tuvo que ir a una reunión, entonces Natalia, Steve, Sergio y yo estamos encargados de, digamos, poner en común estas 3 cosas que debemos concertar. La primera es cuándo nos vamos a reunir, cuánto tiempo, a qué hora, ¿sí? La segunda tiene que ver con por qué tema empezamos a trabajar. Cami había sugerido el tema de dignidad, permanencia con dignidad. Hemos discutido también el concepto de equidad, permanencia con equidad. Los documentos que nos enviaron dicen que la universidad tiene apuestas y compromisos con todos los indicadores de equidad, de inclusión, ¿sí?, de reconocimiento de las diversidades. O sea, eso es lo que dicen, por eso tenemos que leerlos. Y en la tercera tarea, que es, digamos, la más complicada, es cómo aterrizamos eso en un cronograma, ¿sí? Entonces, si les parece bien, ¿qué tal si abordamos estos 3 puntos por subgrupos? Nos organizamos por grupos pequeños y para cada uno de los puntos derivamos como una propuesta y luego la ponemos en común y concertamos. ¿Les parece? La idea son las 32, es que podamos irnos como a las 11, 11 y 10. Entonces, ¿les parece si trabajamos así? Puede ser por línea, por grupo, no sé. ¿O qué otra propuesta tienes? Bueno, inicialmente también tenemos una propuesta de que nos podamos reunir quincenalmente los días o lunes o los días miércoles. Una reunión que sea de 2 horas, sucinta. 1 hora, 2 horas, estamos en propuesta, ¿cierto? Y 40 minutos. No discutimos por su grupo, sino en plenaria. Primera opción, miércoles o lunes. Mañana tarde. Miércoles o lunes en la mañana. ¿Votamos o cómo hacemos? Venga acá. Retomo la propuesta inicial. Entonces es reunirnos o lunes o miércoles entre 1 y 2 horas, mínimo 1, máximo 2, donde nos podamos reunir a hablar precisamente de los avances que nosotros tenemos en cada una de las iniciativas, y mensualmente, o sea, cada 15 días, pero mensualmente también compartir esos informes de los cuales nosotros hacemos parte mensualmente. Entonces esa es la acotación, ese es el propósito de las reuniones, y obviamente pues trabajar articuladamente entre cada una de las iniciativas, dar ideas, dar propuestas, saber en qué estamos, y pues bueno, eso también pueda servir al equipo de comunicaciones para apoyarnos en todas sus necesidades. Bueno, mi acotación era precisamente saber
cuál era el objetivo de la reunión, porque entendía dos cosas. Si uno de los objetivos es que nosotros podamos hacer como un balance y una presentación de cómo vamos, sería un tipo de reunión. Y la otra es que con la presentación de los documentos pensé que era más un espacio de formación. En esa lógica, yo sé que por lo menos UDA Diversa y Cleo, ambos tenemos un espacio regular en el que hacemos el espacio de formación interno. No sé entonces cuál sería el objetivo prioritario de esta reunión para saber si podemos vincular los espacios de formación que ya tenemos activos o si es una reunión de balance y de encuentro de cómo estamos, ahí sí generar o pensar en uno nuevo. Yo entiendo que son los dos, o sea, poner en común pero comenzar a trabajar asuntos comunes. Además, definir luego un segundo espacio de encuentro va a ser muy difícil. Yo pienso que con uno cada 15 y más bien se va, en el cronograma precisamos que vamos a trabajar. Yo me imagino que la agenda de temas que vamos a abordar van a ser subsidiarios de las posibles articulaciones que podamos hacer entre nosotras. Luego, yo creo que podrían ser encuentros intercalados, ¿sí? Uno de pronto para hacer balance de acciones y otra para prospectar pues, acciones sobre la base de esos temas que vayamos abordando y fundamentando académicamente, si les parece. Entonces definimos el día. Ahora es el día. Pero ¿Votamos? En la mañana, sería ideal en la mañana. Tipo 7, 8 de la mañana. Viernes lo descartamos porque tenemos el asunto de tutorías. Sí, viernes ya está. pero es que si ese es el objetivo, sí necesitamos estar todos ahí. O sea, si es el de qué puntos de articulación, de toque, actividades, fuerzas, sinergias. Y lo que pasa es que tenemos ese espacio va a ser puente entre varias cosas. Primero es el espacio en el cual tendríamos opción de reunirnos con directivos. Si lo ponemos en la tarde, luego la reunión con directivos se nos vuelve una actividad adicional. Ellos pueden venir a este espacio o nosotros podemos pedir reunión con ellos para hablar de algo que nosotros necesitamos poner en común. Sabemos que la vice puede estar los miércoles de 8 a 9. Por ejemplo, para la vicerrectora los miércoles en la mañana es mejor, y los lunes sabemos que no están con los comités o los colectivos académicos administrativos, pero martes, jueves son prohibidos. Entonces, lunes o miércoles por la mañana. 8 o 9. ¿Quiénes votan miércoles? ¿Quiénes votan lunes? Miércoles. ¿Cuántos? ¿Quién cuenta? No, pues muchas manos levantadas. Bueno, entonces miércoles, horario 8 o 9. Puede ser de 8 a 9, 8 a 10, ya como... No, una hora. 8 horas sí. 8 o 9, pero para los que tenemos docencia, eso sí. 7, 8. Ustedes, por ejemplo. Porque yo tengo 7, 8. Consejo de facultad. Pero tenemos intercalar. Empiece dentro de 20. Dentro de 8. La propuesta es empezar dentro de 20 porque ellos tienen consejo de facultad cada 15 días, entonces para... Está muy bien. O sea que sería el 12 de febrero el segundo encuentro. 20 días. En 20 días. 12 de febrero, 7 a 8 de la mañana. No, 8. El problema con las 8 de la mañana es que, por ejemplo, muchos de los que hoy no vinieron no van a poder venir porque tienen clase. Yo. Muchos de los que no podemos a las 7 de la mañana es porque yo, por ejemplo, soy de medio tiempo. Ya. Yo entro a las 8. Yo con toda seguridad a las 12 en punto no me voy. Y yo tengo otras actividades también, entonces a veces sí me queda un poquito más difícil. 8 o 9 quedó. Los que recuerden que eso no tienen que estar todos, ¿verdad? Y hay que encontrar otras formas de seguirle la pista pues al proceso. ¿Dónde nos vemos? Nosotros les mandamos. Yo quería hacer como una petición, se podría decir metodológica, y es que pues estos encuentros son muy nutritivos. Sería muy importante, aquí le estoy hablando al equipo de comunicaciones y coordinación,
que se pueda mandar la agenda y los temas y los documentos mínimo una semana antes para poder venir aquí informados, porque el día anterior es un poco complejo, porque uno tiene pues varias agendas también compromisos. También que dormir. Lo que pasa es que igual esta reunión es porque lo que pasa es que como nosotros ingresamos el lunes y la idea era que nos encontráramos como para poder planear, entonces por eso sucedió eso, pero la idea sí es mandar con antelación las cosas, sí, como para que trabajemos bien organizados en ese sentido. O sea, nos reunimos ese día, dejamos compromisos y se envían de jueves a viernes para poder tenerlos listos para hoy. Entonces, vamos al punto 2. El punto 2 es ¿por qué asunto empezamos? Sí, de 8 a 9. Empezar el día. Todos están de acuerdo con el horario, porque también se podría votar 7, 8. Pero vea que por criterio de equidad y tratar, los que tengamos más posibilidad de horario hay que ser los más flexibles para que los compañeros que tienen menos opciones puedan estar. Entonces, como yo voy de la casa, llego como a las 6 de la mañana, entonces a las 8. Bueno, A las 7 ya. desde Vida Diversa nos gustaría intencionar un tema pues a tratar con la participación pues, de los criterios de todas ustedes, y es el de la equidad. ¿Por qué? Porque pues, institucionalmente se viene ambientando la necesidad de construir un documento de política alrededor de este tema, que pues, además de urgente es fundamental no solamente de cara a reconocer y visibilizar, sino para articularlas y darles un peso digamos institucional que redunde pues, en transformar precisamente las dinámicas de la universidad. En ese sentido, venimos en conversaciones con la Rectoría, sobre todo desde los colectivos de la ancestralidad y la diversidad en la universidad, para conformar una mesa, ¿sí?, que sea subsidiaria a ese esfuerzo. Y yo creería que pues un encuentro alrededor de este tema, con todas las voces, los actores, las actrices que están aquí presentes, pues sería bastante pues enriquecedor para lo que va a ser esa experiencia pues metodológica, bueno, estimar la pertinencia de construir una política de equidad institucional, plantear una metodología de construcción para ella, ¿sí?, pensar en qué derivaría, si en la creación de una unidad, en la creación de un centro de recursos, en la, pues, cierto, o sea, en el orden de los procesos, cuál sería la arquitectura que tendría. Entonces, creemos que es un tema por el que podríamos empezar. Eso de todas maneras, nuestro tema va a ser permanente. Pienso que de todas maneras nuestro tema es permanencia, pienso que hay que hablar de la permanencia, qué va a ser esos acuerdos que vamos a hacer en relación con eso, pero también habría que hablar de los indicadores, no solamente cuantitativos, sino los cualitativos, que nos llevarían a mirar cómo vamos a medir esa permanencia desde todas las facultades. Bueno, ¿hay alguna otra propuesta de tema? Estábamos hablando acá del tema de la evaluación de los procesos, que va muy en dirección de lo que habla la profe, pero algunos conceptos que son bases de ambos proyectos, pero ahí yo tendré que conocer un poco más de unidad diversa. Yo creo que también dentro de permanencia hay una serie de discusiones y conceptos que podrían estar, incluso toda la metáfora que trabajaste en la tesis y que acogemos al CLEO, que es la idea de vinculación y acogida, que implica la diferencia y pensar en deserción y permanencia, un núcleo allí. Otro núcleo sería toda la discusión del lenguaje sociocultural, que implica esa perspectiva sociocultural en lenguaje, en enseñanza, en educación. También podría ser otro tema que creo que las discusiones de diversidad no estarían ajenas. La discusión de equidad me parece súper importante y podría estar articulada a interculturalidad y desigualdad. Hay diferencias, hay otros. Pensar como un poco en rizoma, ¿no?, como conceptos nucleadores, pero que otros están en torno, para que uno lograra escoger algunas lecturas claves que demos cuenta de discutir en una hora, porque eso es casi como el formato club de revista. Entonces
No serían muchos textos, pero ahí está. Yo creo que no da para huir de evaluación, de pensar evaluación educativa y procesos allí. Si tenemos una hora y tenemos dos objetivos, uno es conocer lo que estamos haciendo, ponerlo en común, y el otro es ir como precisando o estudiando qué entendemos por un concepto nucleador. Entonces miren que el tiempo real que tendríamos sería casi como 4 horas o 5 horas por semestre para uno y 4 o 5 para el otro. Recuerden que hay Semana Santa, que el semestre lo debemos contar en 16, 18 semanas. Entonces pensemos... 8 semanas, 3, sí. Entonces pensemos al respecto para avanzar al cronograma. Yo propongo algo, que empecemos por el concepto de equidad, pero que lo leamos desde cada lugar, desde cada arista, de lo que somos, de lo que hacemos, precisamente para problematizarlo. Y podríamos tomar unos documentos de la institución donde la universidad ya hubiera puesto palabra de qué entiende por equidad. Igual nosotros estamos aquí en el plan institucional, entonces tenemos que leer qué es lo que ha dicho la universidad al respecto. Por ejemplo, uno se entera de que los rectores han firmado acuerdos de promoción de equidad, desde Restrepo Cuartas, equidad de género, y uno dice, wow, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Y cuáles eran los indicadores que se propuso la universidad sobre ese tema? Entonces, ¿les parece si acordamos que el tema para iniciar sea equidad? Cami me hizo puchero que no, o está puchero de que está pensando, porque está pensando, porque estamos de acuerdo con empezar por ese, porque ese nos va a jalar a otros. Ok. ¿Sí? Ya que interpelaste, yo creo que es que si estamos pensando en eso, sería el comportamiento histórico de lo que son los seminarios internos, de formación interna. Si esos fueran los temas, yo creería que potenciar los que, a partir de los que tenemos, como proponía ahorita la profe Natalia, porque aquí se está proponiendo, estoy tratando de entender como cuál es el esquema, y es de 1 hora y es quincenal, y eso a mí me suena que tenemos que armar un modelo para hacer seguimiento de procesos. Habría que mirar seguimiento para qué, o si para evaluar, o para reinventar, o planear, o para qué, y que eso sí lo podamos hacer en 1 hora, porque tendría que ser totalmente ejecutivo. Entonces tendríamos que estar todas respecto a un modelo que podamos llegar a 1 hora a mirar qué vamos, qué no vamos y qué ha salido de ahí, cómo podemos seguir, porque en 1 hora no logramos hacer esas discusiones. O sea, nosotros con el tema de equidad hemos venido manejándole casi todo este semestre, por ejemplo, a partir de diversas estrategias y todo. Entonces, esa sería una modalidad. O sea, si definimos el qué, podemos proponer el cómo. Porque, por ejemplo, esa es una primera pregunta. ¿Cómo para que la discusión sea sustanciosa? ¿Cómo para no quedarnos en una cosa que es más en morir o en venir que en irse? ¿Sí? O sea, porque de todas maneras la inversión de tiempo, el esfuerzo de que todos lleguemos tiene que rendir, tiene que ser sustancioso. Entonces, pongámonos de acuerdo en el qué. Empezamos por el concepto de equidad y cómo lo entiende la universidad y cómo lo entendemos nosotros desde nuestras propuestas, de nuestros espacios. ¿Sí? ¿Alguien dice algo más? Como nucleador para otros temas. Vamos con el cómo. Con ese tiempo, con ese tema, con la complejidad de ponernos de acuerdo y de que nos rinda y que podamos escucharnos, ¿qué formas de trabajo podemos proponer para ese tiempo? Ese debería ser el primer punto. ¿De qué forma trabajamos para trabajar en 1 hora? Yo estoy leyendo el que medio se vaya a rascar. No se estiren ya mucho porque les pasa el micrófono. Pues yo pienso que si ya ustedes ya han adelantado el tema, yo pienso que deberían, o sea, y lo han adelantado no solamente desde la parte conceptual, sino desde la parte también legal. Deberíamos empezar por eso que ya se ha hecho. Y de ahí continuar, y desde ahí traer cada uno de nosotros, desde las diferentes facultades,
qué se ha hecho en equidad en cada una de las facultades. Entonces sería una suerte de rastreo, de puesta en común del rastreo, de las comprensiones. Sí, eso ya está pues en parte hecho porque la universidad aplicó para esta encuesta que les mostraron en el estudio bajo las variables que están ahí contenidas. Ahora, dentro de nuestras comprensiones podríamos de pronto incluir o considerar otras variables, otros fenómenos, otras ideas que de pronto no están ahí contenidas. Entonces yo creo que eso podría ser un insumo para la conversación que tendríamos. Ahora, se están formulando dos preguntas, ¿cierto?, alrededor de la conversación que podríamos tener. Yo creo que esas preguntas no las podemos llevar, ¿sí? En medio del encuentro, conversar y ver si ya unimos esfuerzos para hacer una suerte de sistematización, ¿sí? Para que de pronto, si en la sesión no tenemos la oportunidad de recoger todo, ¿sí?, si tengamos la posibilidad de acceder a un insumo que relate o narre, o si tuve los alcances de los acuerdos conceptuales que podamos tener alrededor del abordaje de estos asuntos, y que sirvan en insumo también para prospectar esas acciones, articulaciones y demás. En esa lógica, no sé si soy solo la única que estoy viendo como conveniente que ese primer encuentro sea de esos acuerdos, de cómo vamos a trabajar, porque estamos llegando, nos estamos poniendo como tarea un concepto sin saber cómo lo vamos a trabajar. Entonces puede ser que en esa primera hora lleguemos con propuestas de, por ejemplo, qué roles tendríamos, habría una persona que sistematice esa información, pues, o un rol y que la persona rote en el rol, más allá de los conceptos, y que incluso ese día podemos llevar un listado, como recuperando un poco lo que dice la profesora Alma, de conceptos que hemos trabajado y que hemos caminado, para no tener que buscar como de cero, sino ir presentándolo sobre lo que ya hemos reflexionado. No sé, me parece que aunque el encuentro está un poco lejos y es quitarle uno al semestre, pues nos puede permitir trabajar mejor los siguientes. Pero yo pienso que hay que delimitar, me preocupa que es muy amplio, tendríamos que delimitar un periodo, o sea, desde qué tiempo y qué carácter deben tener los documentos o lo que vamos a rastrear. O sea, podemos decir, bueno, en los últimos 10, en qué tiempo, sí. Y desde qué pregunta, la profe Alba decía, bueno, tiene que ser articulado a permanencia, porque es el que nos convoca, ¿sí? Entonces podríamos decir que podríamos iniciar las políticas sobre reducción de la deserción, para algunos empiezan en 2002, ¿sí? Cuando ingresa vuelve revolución educativa, se salta 3 periodos presidenciales y aparece el periodo de Álvaro Uribe, donde lo pone directamente como un indicador fuerte y dice en revolución educativa aumento de cobertura y contracara reducción de deserción. Entonces uno ve que ese podría ser un buen periodo, 2002 a 2019, pero es amplio, Y la otra cosa, que sea institucional, que no sea de otros entornos, sino que sea de la universidad. O sea, ¿qué ha dicho la universidad sobre el concepto de equidad? ¿Cuándo aparece? Ahora, ahí hay una cosa interesante, es que hay estados del arte. ¿Qué pasa? Hay estados del arte donde hay compañeros que han hecho sus tesis y sus trabajos sobre el concepto. Entonces, también podríamos apoyarnos en qué estudios tiene ya la universidad sobre ese concepto en la universidad. Pero lo que está proponiendo Natalia es que nos tomemos este tiempo para preparar la propuesta del cómo y precisar a través de qué fuentes de información, si son fuentes vivas, fuentes documentales, cómo va a ser, desde dónde vamos a hacer la discusión. Entonces viene la pregunta del cronograma. Tenemos que definir un cronograma con las fechas de reunión. Y tenemos que comenzar a definir qué hacemos en cada una de esas fechas. Y viene la pregunta del millón: ¿cómo vamos a participar en la preparación de cada reunión?
En las unidades lo que más prima es que, por ejemplo, cuando los comités, los consejos de facultad, los consejos de dirección quieren hacer algo, dividen y dan un líder. Entonces dicen, el comité de carrera, el comité de práctica va a tratar estos temas, entonces agendan tal tema, lo presenta tal tema, ¿sí? Tendríamos que organizarnos por grupos para cubrir esas 5 fechas que estimo que son las que vamos a tener respecto a discusión del concepto de equidad. Ya miramos cómo hacemos la presentación de balances. Entonces ahí, ¿cómo vamos? Igual yo creería que también con el primer encuentro, o sea, yo también creo que con el primer encuentro ya nos daremos cuenta si nos vamos a tardar realmente 1 o 2 horas. O sea, no limitarnos también como con el tiempo, o sea, que máximo sean 2 horas y que mínimo sea 1, como por lo que decimos de, pues como tantos temas para tratar, ¿cierto? Entonces, no sé. Es que si delimitamos como el resultado de cada uno de esos encuentros, podemos también restringir el tiempo. Si nosotros decimos en cada encuentro lo que vamos a sacar es un documento que mencione la discusión acerca del concepto, pues es tanto como tener a alguien que haga la relatoría de eso, ¿cierto? Y que tengamos unos documentos previos que lo respalden, que cada grupo, subgrupo, como propone Colombia, tenga una tarea a cargo de hacer una revisión, hacer una recuperación y que ese documento sustente la conversación, ¿cierto? Pero eso se define cuando miremos qué modalidad de trabajo va a tener. Porque puede que una hora sí sea efectiva. Nosotros tenemos reuniones de 4 horas en las que hacemos cosas que pudimos haber hecho en una. Tenemos reuniones de 1 hora en las que resolvemos un día entero de trabajo. Entonces, yo creo que una reunión de 1 hora. Aquí en la universidad hay un histórico de grupos que se reúnen 35 y 45 minutos y llevan 10, 15 años reuniéndose. Grupos de estudio, grupos de investigación. ¿Sí? Sergio me dice que si votamos respecto a si la primera reunión es para ver propuestas de metodología de cómo vamos a trabajar, o si ya en la primera reunión nos arriesgamos a traer ya la propuesta y operar. ¿Qué piensas? Entonces, A, nos organizamos, B, nos arriesgamos. Y no mentiras, eso fue su libro. Es que yo pienso que de todas maneras, acuérdense que también es lo virtual. Yo pienso que en la primera reunión ya nos deberíamos arriesgar de una vez con el tema, pero la propuesta metodológica, ya tenemos correos, ya podemos mirar qué metodologías hay, concretamos esas metodologías virtualmente y en la primera reunión ya tenemos eso, porque eso nos permitiría avanzar en el tema. Tengo dos comentarios ya con este sociómetro. Pues el primero era pensando de todo el aprendizaje del CLEO, me falta, o puede ser que yo no tenga claridad del objetivo de qué vamos a construir. Porque muchas veces una reunión solo para revisión documental, uno se pierde, ¿cierto? Y con Carlos comentábamos que estamos haciendo un enlace desde lo conceptual, pero no desde el plan de las acciones. Entonces, bueno, leer y escribir para qué realmente vamos a construir, eso nos da más claridad de los tiempos, por ejemplo. Pero por lo que hablamos al inicio, entiendo que es o para construir un plan de trabajos juntos, un plan de trabajo colectivo, ¿cierto? O una propuesta para la evaluación de las iniciativas. Ya evaluación no sería como un tema de discusión, sino un derivado de, no sé, eso habría que aclarar. Y yo sugeriría que sí arriesgarse, pero algo que venimos haciendo en el semillero que tenemos es que cada tema tiene un líder para este día, no va a ser el líder de todos, y esa persona trae una propuesta metodológica, porque también como somos tantos, discutir la metodología en los correos es un poco difícil a veces, me parece. Entonces yo creo que si nos arriesgamos y tenemos este tiempo, podemos jugar con 1 hora, 1 hora y media, y ya se planea algo allí y este encuentro se discute, pero también se revisa la metodología y ya propones algo para los próximos encuentros. ¿Qué vamos a construir? Pues yo siento que la dinámica de estos encuentros es un poco la dinámica de praxis que pues conjuga reflexión y acción, ¿cierto? Entonces yo creería que estos momentos de reflexión es justamente para ubicar esas posibles junturas de cara a la acción, sobre todo en el marco de este proceso que es permanencia universitaria, que es un poco el objetivo que nos señalaba la profesora Marta al inicio de este encuentro. Entonces, diría que pues inicialmente serviría ese propósito, pues no cerrándonos a que
pues se generen otras posibilidades a partir de esas reflexiones y encuentros. Bueno, entonces viene la pregunta, si nos arriesgamos de una vez haciendo como una suerte de piloto de alguna de algún cómo, y entonces si les parece, entonces votamos. Todos estamos de acuerdo en que la primera vez que nos encontremos hagamos un ensayo a ver cómo nos va, ¿sí? Sí. ¿Quiénes van a liderar? ¿Quiénes quieren liderar esa primera vez? ¿Quién quiere tener su primera vez? Eso son sí. Porque si les digo que tienen que hacer una tarea, no, pero quieren la primera vez, sí. Entonces, ¿quiénes quieren empezar? Y podemos ser 3, 4, 5, no tiene que ser una sola persona. No puede ser una sola persona. ¿Qué tal si pensamos que 5 organicen cada una de las 5 reuniones y nos vamos rotando? ¿Sí? Entre 5 uno No, pero lo pongo a discusión porque de pronto alguno de los compañeros viene ya trabajando fuerte esto y podemos ahorrar tiempo y podemos entrar de una manera mucho más acertada a la revisión del concepto. Algún voluntario, alguien que esté desesperadamente, que quiera, ¿sí? Es el momento, mírame pues cómo miran el celular, entonces, ojos esquivos, mirando al techo. ¿Empezamos nosotros 5? Empecemos nosotros 5 pues. Entonces el 12 de febrero nosotros venimos con una propuesta para empezar. Y el tema es equidad. Y el tema es equidad y tiene que ser ligado a permanencia y de carácter institucional. ¿Sí? ¿Les parece? Vengan en ropa deportiva. Traigan plata. Ay, Jenny, porfa, preferiblemente un salón, no. Pero yo pienso que sería importante de todas maneras, adelantando tareas, que revisemos desde las facultades que se ha trabajado en equidad y permanencia, porque eso también nos permite tener una visión no solo institucional, pero más desde cada una de las unidades, y eso va a permitir otro proceso distinto. Como el encuentro es el 12 de febrero, yo creo que nos podemos dar el lujo de enviarles una solicitud de tarea para ese día. Nuestra líder de comunicaciones nos dice que avancemos pensando en las otras 4 veces que nos vamos a reunir, a trabajar. ¿Qué otros colectivos quieren ya decir, vea, yo lidero, ayudo a organizar la sesión 2? Otros 5 voluntarios. La primera es donde nosotros todo el tiempo vamos a estar trabajando sobre equidad. En la primera sesión definimos qué hacemos para la segunda, pero como tenemos que programarnos los tiempos, es más fácil si uno dice, vea, yo por ejemplo no voy a estar en marzo, entonces yo ayudaría en febrero o ayudaría en abril, pero yo en marzo no puedo estar o tengo otro evento. Entonces, pensando en las agendas de cada uno de nosotros, sí. Acá con Sergio estamos discutiendo que precisamente el 12 de febrero, con la presentación del tema, podamos hacer una discusión de cuál sería el asunto a seguir, derivado de la reflexión. No las fechas, sino las personas a cargo del tema. Pero yo quiero preguntarles si eso es viable. O sea, si ustedes se van a asumir presentar, es más eso. Sí, porque hay algunas fechas, algunos compañeros no están, no pueden, entonces no es solamente voluntad, sino también que sea viable, que lo puedan hacer. Entonces alguien dice, yo sí quiero participar, pero yo no podría en abril. Entonces yo sigo en el 2 o en el 3. ¿Sí? Entonces el segundo grupo. Si hay un segundo grupo,
Pero sin saber el tema. Lo que pasa es que yo creo que pues sería mejor, creo metodológicamente, que en la próxima sesión con las personas que asistamos, porque aquí una persona capaz dice que puede proceder, se le presenta algo, entonces va a llegar descontextualizado a la segunda. De modo con los que estemos ahí se escogen 5 distintas. Váyanse pensando en los grupos. Y el tema si evoluciona hacia otra parte, que ya hablamos de indicadores o evaluación respecto a lo que iluminamos en esa sesión, pensaría que puede ser mejor. Se pueden ir pensando en los grupos y un poquito siguiendo el ejemplo de nosotros así, que sean de lugares distintos, para que ustedes no se hagan una conversación previa de las unidades. Pero entonces hagamos un compromiso de que vamos a tratar de que todos estemos liderando alguna. ¿Sí? Serían como 25 personas y que la mayoría pueda participar y que en lo posible seamos de diferentes grupos para poder nutrir más y mostrar otras lecturas. ¿Sí? Bueno, recordamos las fechas para que las anotemos. Yo mirando el calendario, pues sería cada 15 días, entonces la primera el 12 de febrero, la segunda el 26, la tercera el 11 de marzo, el 25 de marzo y el 8 de abril. Están intercaladas con las de presentación de avances. Faltan más. La pregunta es si las conceptuales serían mensuales. Si las conceptuales son mensuales o si las vamos a poner todas al inicio. No, nosotros nos vamos a ¿Cuántas fechas hay cada 15 días desde el 12 de febrero? A ver cuántas son. Yo pensaría que sería mejor todas las conceptuales iniciales para que cuando hagamos ya como toda la organización del resto de cosas ya tengamos como los conceptos más claros. ¿Qué piensan? De no hacerlas intercaladas. De todas maneras, una vez al mes es más difícil. Entonces, lo que proponen las profes es que mejor hagamos las conceptuales seguidas hasta un punto donde decimos, tenemos un trayecto, hagamos otra vez este ejercicio de ver cómo estamos. Trimestral, podría ser. Entonces serían las fechas que Jenny nos da. Sí. 12 Entonces sería 12 de febrero, 26 de febrero, 11 de marzo, 25 de marzo y 15 de abril, porque el 8 estamos en Semana Santa. No, en Semana Santa también venía. Era un truco para ver si está. A ver si está bien. Bueno, entonces. Estas serían las primeras Lidera comisión propia. Todas esas serían conceptuales. Exacto, esas 5 serían las conceptuales. Claro. Y luego ya organizamos las otras. Si quieren van mirando las otras fechas. Entonces Jenny nos va a mandar las fechas para que las separemos. Como cada sesión vamos a ir conversando, vamos ajustando la sesión que sigue. ¿Sí? ¿Les parece? Viene la última pregunta. ¿Qué vamos a derivar de esto? ¿Qué memoria, qué escrito, qué video, performance vamos a hacer? ¿Sí? ¿Cómo le devolvemos este trabajo a nosotros? Pero yo pienso que Steven ya había hablado de la sistematización, porque no pensamos en una sistematización que nos permite otros elementos de investigación también. Y profe, ¿y eso en concreto eso sería un documento de qué tipo, de qué perfil, cómo sería? La sistematización implica de todas maneras un proceso de investigación, de diálogo de saberes, pues que implica cómo se hizo, cómo fue la experiencia, cómo la vivimos. O sea, es mirar todo un proceso de sistematización, cómo se haría. Bueno, hay una propuesta. ¿Qué otra o qué piensan de la propuesta que dice la profe Albermich? Yo creo que puede estar junto a la de la profe y es alimentar. Por ejemplo, la red de tutorías va a entregar un documento, entonces creo que podría alimentar quizá un capítulo o parte de las reflexiones. Nosotros también tenemos pensado una vez una línea base
entiendo que las unidades académicas construyen documentos, entonces acreditación, gestión, plan de acción, entonces ahí tendrían insumos para entrarlo. Entonces sería un documento, pero que, digamos, un documento nucleador, pero que pueda subsidiar varias, digamos, construcciones que se están elaborando ahora mismo en unidades académicas y en vicerrectoría de docencia. Ay, no pido. Sí, era bastante lo que quería hacer. ¿Qué otro formato? Abrámonos a otros formatos distintos. Yo creo que ahí podemos como alternar, ¿cierto? Yo creo que igual como parte de las sesiones se derivarán algunos ejercicios de escritura. Lo que pienso es que alguien había mencionado video. En ese video se pueden alternar varias formas, ¿cierto? Pueden haber unos espacios allí como de voz en off, donde podamos hacer esas lecturas, por ejemplo, pero también entonces un lenguaje más de la imagen, poder presentar parte del proceso que se va a venir haciendo acá. También pienso que eso puede contribuir a dos cosas, a un formato que de pronto por la extensión y por la mezcla de lenguajes permita más movilidad para llegar, por ejemplo, a otros colectivos, poder circular en redes, pues como que le dé más vitalidad y le pueda dar más resonancia también como al trabajo que se está haciendo, y que también nos permita a nosotros, como desde lo que venimos trabajando en las iniciativas, pues poner allí en juego también como esos lenguajes que venimos trabajando, y que puede ser un formato más dinámico en el que podamos aportar varias personas, porque pienso que pronto con el asunto de un texto se puede centralizar un poco más, pero con esto puede ser una contribución pues como colectiva, que podemos por ejemplo nombrar como unas personas que lideren esas construcciones, ¿cierto? Y que con el apoyo pues como el equipo audiovisual del PFC podemos lograr algo bien interesante. Y que también tenemos que pensar como en la parte de la accesibilidad, o sea que también será como un documento o algo muy accesible, por también el tema pues, que vamos a trabajar, que es equidad y eso. Yo creo que también podríamos hacer parte, como sacar boletines de lo que está adelantando este colectivo, por ejemplo el periódico de Alma Mater, ¿cierto? O sea, una notica, estamos trabajando en eso, pues no sé, podría ser de alguna manera también, o sea, nos arriesgamos, ¿no es cierto? Pero de alguna manera también sería una figura allí. Vamos a empezar, hay varias propuestas, pero creo que coincidimos en que debe haber un registro escrito y otros formatos, y que no sean solamente para entrega a directivas, sino a la comunidad a través de algún medio, en radio. Yo estaba pensando el otro día que nosotros casi no usamos radio, y siempre sedes y seccionales de fuera de Medellín, radio es mucho más potente, pero como podcast Pero yo pienso que la meta a largo plazo es que de todas maneras ya debe quedar un documento oficial institucional que dé cuenta de la equidad en la universidad como parte de un proceso de las diferentes facultades. Yo creo que el mismo documento nos va a ir diciendo el perfil que va a tener, ¿sí? Porque la misma discusión va diciendo como para dónde va el camino, y vamos encontrando en qué formato, porque el formato también va a priorizar a quién queremos llegar, ¿sí? O a quiénes. Entonces, bueno, ¿qué más?